El cine tiene el poder de mostrarnos la vida desde distintos ángulos, revelando verdades humanas profundas a través de historias que nos conmueven. En este video vamos a explorar cómo los principios del estoicismo han sido representados, directa o indirectamente, en muchas películas. Veremos cómo esta antigua filosofía resuena con los dilemas, las decisiones y los desafíos que enfrentan los personajes en la pantalla, y qué lecciones podemos aplicar a nuestra propia vida a través de ese lente estoico. Si te interesa la filosofía práctica, las ideas que perduran y cómo éstas se manifiestan en el arte, suscríbete al canal para seguir explorando el estoicismo desde nuevas perspectivas. Tu apoyo ayuda a que sigamos creando contenido reflexivo y valioso para ti. El estoicismo, como escuela filosófica, se centra en el cultivo de la virtud, el dominio de uno mismo y la aceptación serena de los eventos que escapan a nuestro control. Estas ideas han resistido el paso del tiempo porque responden a una verdad permanente de la experiencia humana. No controlamos lo que sucede, pero sí cómo respondemos a ello. En el cine, muchas veces nos encontramos con tramas que giran en torno a esa misma tensión. Los personajes enfrentan adversidades, pérdidas, injusticias y decisiones difíciles. En ese proceso, revelan su carácter o lo transforman. Lo que hace al estoicismo tan presente en el cine, aunque no se mencione explícitamente, es precisamente su enfoque en la respuesta interna más que en el evento externo. La filosofía estoica nos enseña a separar lo que depende de nosotros de lo que no. En muchas películas, los protagonistas llegan a ese punto de comprensión. Aprenden que el control no está en lo externo, sino en su juicio, en su actitud, en su forma de actuar. Esta lección, repetida a lo largo de distintos géneros cinematográficos, nos recuerda la importancia de la autodisciplina y la claridad mental. En los momentos más críticos, los personajes que destacan no son necesariamente los más fuertes físicamente, sino los más firmes en su decisión de actuar con integridad, aun cuando todo lo demás se derrumba. El estoicismo también habla del destino, pero no como una excusa para la pasividad, sino como una aceptación activa de lo inevitable. En el cine, vemos personajes que dejan de resistirse a lo que no pueden cambiar y encuentran en esa aceptación una fuerza renovada para actuar con propósito. Esta actitud estoica, de abrazar el presente tal como es y de sacar lo mejor de uno mismo en ese contexto, aparece en historias que celebran la resiliencia, el coraje interior y la transformación personal. Otra enseñanza central del estoicismo es que la virtud es el único bien. Las recompensas externas, la fama, la riqueza o el reconocimiento, no tienen valor en sí mismas si no están acompañadas por un carácter recto. En muchas películas, esto se refleja en los dilemas éticos que enfrentan los personajes. Traicionarán sus principios por un beneficio momentáneo o actuarán con justicia incluso si el precio es alto. Esta tensión ética es profundamente estoica, y es ahí donde el cine se convierte en un espejo de nuestras propias decisiones. Las mejores historias no son las de triunfo externo, sino las que muestran el triunfo interior de la virtud. El dolor, la pérdida y la adversidad son parte inevitable de la vida. Para el estoicismo, estas experiencias no son obstáculos al desarrollo humano, sino oportunidades para crecer en sabiduría y fortaleza. En el cine, el arco del personaje suele estar marcado por el sufrimiento, pero también por la forma en que ese sufrimiento lo transforma. No se trata de evitar el dolor, sino de encontrar en él una ocasión para ser mejores. Esta visión estoica del sufrimiento le da al cine un potencial formativo profundo, no solo entretiene, sino que también nos prepara para la vida real. Uno de los principios más poderosos del estoicismo es la idea de vivir conforme a la naturaleza. Esto no significa simplemente seguir los impulsos, sino actuar de acuerdo con la razón, la justicia y la armonía interior. En muchas películas, los protagonistas se ven obligados a cuestionar su entorno, sus deseos y sus miedos, hasta encontrar una forma más auténtica de vivir. Esa búsqueda de verdad personal, más allá de las apariencias o de las imposiciones sociales, es también una búsqueda estoica. También está la práctica del memento mori, el recuerdo constante de la muerte. El estoicismo no invita a la desesperación con esta idea, sino a la conciencia plena del tiempo que tenemos. En el cine, esto se representa cuando los personajes se enfrentan a su propia mortalidad y, en lugar de rendirse, deciden vivir con mayor profundidad. La muerte, en este contexto, no es el final temido, sino el impulso para vivir con significado. Esta visión estoica convierte cada momento en algo precioso, y muchas películas nos lo recuerdan con fuerza emocional. El estoicismo no rechaza las emociones, pero sí enseña a examinarlas, a no ser esclavos de ellas. En el cine, vemos personajes que, dominados por la ira, el miedo o el deseo, toman decisiones destructivas. Pero también vemos personajes que, al comprender sus emociones, las canalizan con sabiduría.
Esta diferencia entre reacción y acción consciente es una distinción profundamente estoica. La libertad interior comienza cuando dejamos de ser arrastrados por impulsos ciegos y comenzamos a vivir desde la reflexión. Finalmente, el estoicismo no es una filosofía de aislamiento, sino de responsabilidad. Nos recuerda que somos parte de un todo, de una comunidad humana, y que nuestro deber no es solo con nosotros mismos, sino con los demás. En el cine, esto se refleja cuando los personajes asumen compromisos, protegen a otros o sacrifican algo propio por el bien común. Es ahí donde el ideal estoico de la virtud encuentra su expresión más noble. Vivir bien no es solo vivir en paz interior, sino actuar con justicia, con compasión y con firmeza. A lo largo del cine, encontramos estas ideas reflejadas en múltiples niveles, desde las historias más íntimas hasta las epopeyas más grandiosas. El estoicismo, sin necesidad de ser mencionado, está presente como una guía silenciosa, como una voz interna que llama a la integridad, al coraje y a la sabiduría. Observar las películas desde esta perspectiva no solo enriquece nuestra experiencia como espectadores, sino que también nos invita a vivir de forma más consciente. Si te ha gustado este enfoque del estoicismo aplicado al cine, suscríbete al canal para seguir explorando cómo esta filosofía antigua sigue viva en nuestra cultura actual. No olvides dejar tu like si este contenido te aportó valor y compartirlo con quienes buscan herramientas para vivir mejor. Tu apoyo permite que sigamos creciendo y difundiendo estas ideas que resisten el paso del tiempo.